poder abordar y comprender los procesos por los cuales los niños y las niñas construyen su explicación de la realidad, yo he estado intentando hacer muchos modelos de acercamiento y creo que el más pertinente es cuando este proceso parte del sujeto mismo, o sea, de ustedes que, como lo dice Saint-Exupéry en su libro, una vez fueron niños y niñas y a lo mejor podría dedicarse el famoso libro del Principito a ese niño y esa niña que estuvo ahí al inicio. Y es desde ahí que les invito el día de hoy a que hagamos un recorrido profundo a los momentos en los cuales su interacción con la realidad les permitió llegar a tener las herramientas que les han posibilitado estar hoy día aquí, en este lugar. Y para eso voy a permitirme romper la estructura de las presentaciones académicas, porque yo creo que cuando se habla de la construcción del pensamiento, de la construcción de los afectos de uno mismo, la profundidad del análisis requiere ejemplos mucho más concretos. Y es por eso que les invito a este viaje. Y de este viaje vamos a utilizar algunas herramientas que es esta relación. En este inicio, yo quisiera tener un nombre de una niña o de un niño que fueron ustedes al inicio para que nos acompañe en el proceso. ¿Alguien quiere dar su nombre? Nacho, muy bien. Resulta que estamos en la sala de partos y Nacho acaba de llegar al mundo, pero a Nacho le van a hacer su primer examen. ¿Sí? Nadie puede evitar este primer encuentro con la formalidad. ¿Recuerdan el examen que nos practicaron al inicio? Del APGAR, exactamente el APGAR. Y yo les preguntaría, ¿qué le midieron a Nacho en esa primer llegada al espacio vivo, al espacio de lo formal? ¿Qué le midieron a Nacho? Su estatura, su ritmo cardíaco, su peso. ¿Qué más? Su respiración, sus reflejos. ¿Cuáles reflejos le midieron a Nacho? El del moro, el de succión. Yo voy a empezar. El de Babinski. ¿Sí? Voy a empezar con este primer modelo. ¿Sí? Resulta que esto va a representar los primeros datos que va a dar Nacho para su calificación. ¿Quién es Nacho? Ok, Nacho. Estos son los primeros datos que da Nacho para su calificación. Y de estas formas que nos dicen y pronostican que Nacho va a ir bien en la vida, que va a tener un 10 en la vida, voy a tomar uno en particular. Me voy a permitir tomar este que nombraron, que es uno de tantos, podría tomar cualquier otro, pero quiero tomar el de succión. ¿Por qué el de succión? Porque el reflejo de succión, pues es fundamental. O sea, si un pequeñito no succiona bien, muy posiblemente no podrá alimentarse y su pronóstico de vida puede que no sea lo mejor. Sucede que cuando Nacho nace, este mecanismo reflejo está dibujado, ¿sí?, en toda su estructura neurológica y no está terminado. Y digo que no está terminado porque cuando Nacho se acerca o lo acerca mamá a su pecho, Nacho succiona. Nacho no se acuerda, pero yo les preguntaría, ¿ustedes saben si la succión de un bebé recién nacido es absolutamente perfecta, de tal manera que se alimenta y termina su alimento y se duerme enseguida?
para nada, porque Nacho en la succión forma el esquema de succión, ¿sí? De tal manera que al inicio lo que tiene es una forma predibujada, ¿sí? Y después con la acción, ojo con lo que digo, con la acción se termina de formar esta forma. Y esto le va a permitir saber a Nacho que esto es la fuente de alimento, ¿sí? Pero no solo eso, le va a permitir a Nacho conocer otros objetos. Imaginemos que de repente Nacho, que es envuelto en una cobija azul, ya tenía yo previsto que era hombre, el niño, ¿sí? Resulta que Nacho, que es envuelto en una cobija, por accidente la cobija roza sus labios. ¿Qué hace Nacho? Succiona, o sea, asimila la cobija con el mecanismo que ya era experto, el famoso mecanismo de succión, ¿sí? Pero, ¿qué descubre Nacho cuando succiona la cobija? Que no es leche y que no es mamá. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué Nacho? ¿Cómo va a ser Nacho? La cara, los gestos, es horrible. Y además descubre que esto es un poco peludo y mamá no es tan peluda. Sí. No me arriesgo, pero bueno, no es peluda, pues. Entonces, Nacho, cuando incorpora, asimila la cobijita a su mecanismo de succión, descubre también lo peludo. Y como voy a usar la P, voy a meter la L, ¿sí? Es como si en el mero momento de succionar, Nacho necesitara otra forma para saber que eso no es mamá. Y entonces lo que hará Nacho es, en ese acto de asimilación de la cobija, generará una nueva forma. ¿Cuál es la mamá de la forma anterior? La previa. El mecanismo reflejo es el que forma otra, porque Nacho necesita descubrir que esto es lo peludo. Y Nacho ya sabe que hay dos tipos de objetos en su mundo. Lo peludo, que es la cobija, y mamá, que es suavecita y tersa. Entonces, Nacho incorpora a otros mecanismos que tenía al mecanismo de lo peludo, ¿sí? ¿Y para qué le servirá eso a Nacho? Para conocer nuevos objetos. Imaginemos que a Nacho le regalan uno de tantos juguetes, llega su tía Cuca y le regala este mapache. ¿Cómo sabrá Nacho que esto es un mapache? Pues va a utilizar las formas previas. Resulta que Nacho se parece al Nacho actual porque para conocer las cosas nuevas, Nacho utiliza las formas previas. No tiene otro camino para conocer lo real más que lo ya construido. Pero me regreso al Nacho bebé, ¿sí? Y tomo la succión e incorporo al mapache a la succión. Lo asimilo y yo quisiera que vieran qué le pasa al buen mapache cuando es chupado por Nacho. Se aprieta contra la forma y se deforma un poco, ¿sí? Todos los objetos que Nacho va a conocer desde que nace hasta que tenga los 35 años que tiene, ¿sí? Todos los objetos serán deformados por sus formas cognitivas. No hay otra manera de asimilarlos más que a través de las formas. Pero algo le pasa. Voy a pasar al mapache un tiempo completo de interacción cognitiva para que Nacho conozca qué es este mapache. Lo chupa por todos lados, lo sigue deformando y totalmente babiado, desde luego, ¿sí? Pero el tiempo que Nacho ocupa en asimilar el nuevo objeto es el tiempo de aprendizaje. Por eso,
Los tiempos de aprendizaje de Nacho bebé y de Nacho de 10 años y de Nacho de 35 años dependen de su interacción y del objeto, ¿sí? O sea que difícilmente podemos lograr que los niños y las niñas aprendan todo en un tiempo que nosotros determinamos, porque tiene que haber un proceso asimilatorio. Pero además, yo quisiera que vieran qué le pasó a la forma de succión, a su esquema reflejo de succión, después de interactuar con el mapache. ¿Qué le pasó? También se deformó, o sea, se acomodó al nuevo objeto, ¿sí? Y cuando yo logro esta asimilación y acomodación a los objetos, estoy logrando haber pasado el objeto por mis formas cognitivas y entonces logré un aprendizaje. Pero resulta que cuando Nacho pasó por la succión, descubrió que necesitaba el esquema de lo peludo. Y entonces ya tienes... Es succionable, otra es peludo. Y puedo hacer clases de objetos, desde que está bebecito ahí como a su mes y medio. Ya sabe que hay objetos succionables peludos y hay objetos succionables tersos como mamá. Y la acción que Nacho ejecuta con las dos clases de objetos define su conocimiento de lo real. Y solo tiene 2 meses. Imagínense qué será a los 35. Ya saben succionar. Muchas formas. Pero resulta además que cuando Nacho succionó el objeto peludo, también descubrió que tenía algunas características similares a mamá. Por ejemplo, traten de pensar como Nacho a sus 2 meses de edad. ¿Qué más descubre del objeto? Su forma. ¿Y la forma a qué se parece? ¿De qué parte creerán que empieza a succionar primero al mapache? De la nariz. ¿Por qué de la nariz? Porque tiene la forma del seno de mamá. O sea que Nacho ya nos dijo que tiene otro esquema, que es el de forma redondita de mamá, porque desde ahí lo toma. Entonces, Nacho puede decidir tomar el esquema de forma, el esquema de peludo o el esquema de succión para interaccionar con el objeto y saber de qué objeto se trata. Y en ese descubrimiento de la forma se da cuenta también de algo importante. Cuando él está succionando al mapache, sus manos tocan al mapache. O sea, que yo puedo tener en el mismo acto de conocimiento a 2 esquemas, prensión, funcionando al mismo tiempo y que me dan la posibilidad de saber que el mapache es chupable, succionable, pero además que el mapache es tocable y suavecito como mamá, tanto que yo tomo, por ejemplo, prensión, meto al mapache en presión, ¿sí? Y descubro que si aplasto al mapache, esto es parecido al pecho de mamá. Por eso me gusta el mapache. Este mecanismo de prensión sobre los objetos se encuentra en especies superiores. Posiblemente alguno de ustedes tenga un gatito o gatita en casa, ¿sí? Y sabrá que en los momentos de mucho placer y ante ciertos objetos, los gatos hacen esto, ¿sí? Como si estuviera, y además ronronean, porque hay en las estructuras cognitivas de los gatos, que no voy a hablar de ello, no se asusten, pero es solo un símil, hay construcciones previas que les hacen evocar al momento de amamantamiento de la gata. Por eso hacen esto. Y muy posiblemente Nacho, cuando está jugando con su mapache, lo que evoca es el pezón materno, ¿sí? Y tiene satisfacción por tocar el pezón materno, porque es la forma como se conoce la realidad. Entonces el mecanismo de presión no solo sirve cognitivamente, o sea, para saber qué es el objeto, sino al mismo tiempo sirve para evocar sensaciones que van a ser el origen de los sentimientos y los afectos. Lo sensorial,
Las sensaciones están ahí en el fondo. Resulta que Nacho a estas alturas ya conoce 3 clases de objetos y su estructura cognitiva se va ampliando. En los bebés pequeñitos, los esquemas no permanecen juntos. Los esquemas se evocan ante cada acto cognitivo. Pero Nacho ya creció. Nacho tiene 4 meses de edad. Está grandote y le regalan la hermana de la tía Cuca, o sea, la tía Lolita, le regala este objeto. ¿Cómo sabe Nacho qué es esto? ¿Cómo lo reconoce? Pues vuelve a succionar, pero además, como él ya es experto en la succión y experto en las formas, va a evocar la forma de lo redondo que tenía el otro mapache y va a interactuar con ambas. Este momento de interacción le permite a Nacho descubrir algo importante del Snoopy. ¿Qué es? Que tiene unas partes diferentes de este, ¿sí? Diferente del mapache y diferente de mamá, aunque ya había descubierto algo importante en mamá. Precisamente gracias al mecanismo de prensión que le permite reconocer aquí al Snoopy, él evoca un mecanismo de prensión que había usado con mamá. ¿Qué sucede cuando los bebés se encuentran con algo así? Es terrible, ¿verdad? Sí, se van a quedar casi con parte de la cabellera de la mamá y si no es muy frondosa, pues quién sabe cómo quede uno después de eso. Pero bueno, resulta que el mecanismo de prensión que él usó para reconocer a Snoopy le da la posibilidad de saber que Snoopy es jalable, ¿sí? Que ya lo tenía. Entonces, él retoma el esquema de lo jalable y mete a Snoopy ahí. El esquema de lo jalable es un esquema que ya estaba construido previamente gracias a la prensión, ¿sí? Bueno, esto permite que Nacho sepa que mamá y Snoopy son de una clase especial, son jalables. Y que por más que trate de hacérselo a mapache, no se deja tanto. Pero que yo puedo tomar de nuevo mi esquema de lo jalable y aplicarlo a la cobija y entonces descubrir que esto es jalable, ¿sí? O sea que los niños y los adultos, cuando conocemos la realidad, no solo tenemos algún día el esquema de Snoopy, sino tenemos el esquema de las cosas. Cada uno de los esquemas de las cosas que me hacen reconocerlas, porque yo los he ejercido sobre ellos, he asimilado los objetos a mis formas, pero además me acomodo a ellas y descubro algo muy importante. ¿Se dieron cuenta? Cuando yo meto a la cobija en mi esquema de jalable, el niño Nacho descubre algo muy importante, que tarda más tiempo en pasar la cobija por todo su esquema y por lo tanto, aunque él no nos diga que es más largo, ya descubrió un esquema de cierta medida. Como ya usé la L, pues voy a usar este otro. O sea, que si yo ejerzo mi esquema, lo utilizo para conocer un nuevo objeto o un objeto conocido, es muy posible que la interacción me lleve a descubrir nuevas características. Por eso, podemos trabajar varias veces la misma acción y en realidad el acto cognitivo es diferente. Porque pongo en juego otros esquemas y aquí descubre Nacho que esto es largo. Tan largo como mamá. Bueno, posiblemente necesitaríamos entonces que mamá pudiera ser recorrida por las manos de Nacho y descubrir que lo que Nacho toma es tan largo como mamá, ¿sí? A estas alturas, a sus 4 meses de edad, Nacho tiene ya una estructura mental con muchos esquemas coloridos como estos que van dando cuenta de los objetos. Pero además de las características de los objetos, 4 meses y medio, a Nacho le dicen, ¿dónde está tu mapache? Y Nacho
voltea, ¿sí? A partir de que mamá ha hablado varias veces del mapache. ¿Habrá un antecedente de eso? Ciertamente que sí. Cuando Nacho dormía en la noche y se levantaba a medianoche de repente y gritaba, como todos los bebés, pues las primeras semanas Nacho está bien, pero ya al tercer mes, digo, todas las noches despertarse a gritar que tiene hambre, mamá estaba un poco cansada. Y mamá le decía desde la cuna, ¡ahí voy, Nacho! Resulta que cuando mamá le dice a Nacho, ¡ahí voy!, ¿cuál es la reacción de Nacho? Por lo menos baja el volumen, yo no sé si se calle totalmente, pero baja el volumen. ¿Por qué? Porque Nacho ha estado elaborando una forma de conocimiento de mamá, que todavía es muy sensorial, y que sabe que cuando mamá le dice, ¡ahí voy, Nacho!, después llega la comida. O sea, ¡ahí voy, Nacho!, es el antecedente, es como esta forma que permite aquí meter a mamá. No tenía una mamá, pero el fantasmita puede servir. Resulta que para poder construir una explicación interna, una representación interna de mamá, primero Nacho hizo lo siguiente. Tomó la voz, ¿sí? Solo la voz de mamá, esta pequeña parte de mamá, pero esta corresponde a toda mamá. Quiere decir que para poder hacer construcciones nuevas de un objeto total, primero tomamos un pedacito del objeto. Un pedacito chiquito, pero muchas veces, porque mamá todas las noches le decía a Nacho, ¡ahí voy, Nachito! ¿Sí? Y esto le avisa a Nacho que ahí está mamá. Pues resulta que un día, con todas estas construcciones que Nacho tiene hasta el momento, llega un nuevo regalo. Es esta rana. ¿Sí? Y esta rana tiene una característica que espero que escuchen. Croa. ¿Sí? Bueno, cuando a Nacho le presentan a la rana, tiene que tratar de entender qué es la rana. ¿Cómo trata de entender qué es la rana? La succión. ¿A qué sabrá una rana? Pues a rana. La rana sabe a rana. Entonces succiona a la rana y al probar la rana se da cuenta que no es mamá, pero es muy parecida a, en succión, a mapache, a la cobija y al Snoopy. En ese momento, Nacho tiene una clase de objetos que conocen acción, chupables y que saben a polvito. Y tiene otro objeto que es chupable también, que lo conozco por mi esquema de succión. No, ese no es peludo. Un objeto suavecito que es mamá, ¿sí? Y que sabe, ¿a qué sabe la mamá? ¿A qué sabe la leche materna? A sabroso. Pero además sabe un poquito dulce, ¿sí? De hecho, por eso a los bebés les cuesta tanto trabajo reconocer otros sabores, porque en la succión de mamá, Nacho ha construido el esquema de lo dulce y sabe que esto no es dulce. Entonces, en la chupada de la rana, del Snoopy, del mapache y de la cobija, descubre el sabor a polvo. Ya no tengo la P, entonces polvo. O sea que la succión de otro objeto, la succión de rana, otra vez generó por interacción un nuevo esquema, que es el de polvito, ¿sí? Que se genera en el acto de conocer el objeto. Los conocimientos se construyen desde el inicio en la acción. Esta gran lección, creo que a ustedes no se les olvida mucho porque se dedican a la acción, pero a veces se nos olvida en los procesos de aprendizaje y en los procesos de enseñanza, que los aprendizajes se dan por acción, porque yo requiero ejecutarla contra el objeto para que entonces el objeto genere una nueva que es polvito. Y Nacho sigue teniendo aquí
su estructura que va creciendo. Nacho tiene unos, ¿cuánto dijimos? 4 meses, ¿sí? Juega con su rana y descubre además que la rana es larga, no tan larga como la cobija, pero que su mano la recorre. Entonces el de medida, y ya no sé, ¿verdad? De acá. El de medida lo ejerce con la rana y la cobija y descubre que si bien son largas, esta es menos larga que la cobija y no pasa. Cuando no pasa un objeto con el esquema que tengo, yo tengo un conflicto. Nacho tiene un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma previa que tenía para conocer no le sirve, le servía para la cobija, le servía para mamá, pero para la rana no sirve. Los conflictos cognitivos van a obligar entonces a generar nuevas formas, ¿sí? Porque tengo la necesidad de conocer. Y bueno, pues esta tampoco, entonces pruebo diferentes. Y esta, que me va a ayudar un poco, porque está un poco rota, ya permite que rana pase. O sea, el origen de nuevas explicaciones de la realidad nacen de los obstáculos, nacen de los conflictos. ¿Por qué? Porque entonces yo genero otra forma, que es esta, y la incorporo a mi estructura mental, que sigue creciendo muchísimo. Sobre todo va teniendo más variedad. Cuando Nacho se duerme, él descubre, además, algo muy importante. No solo sabe que la rana es chupable, que es medible y larga, ¿sí? Sino además, pues tiene una característica especial esta rana, el sonido. Y Nacho busca dónde meter este sonido. Óiganlo con cuidado. La mecedora, es la mecedora en que mamá lo mece todos los días. Bueno, como yo no tengo ya M, entonces vamos a poner la E, ¿sí? Entonces mete a la rana en el sonido de la mecedora, pero la mecedora tiene un significado especial para Nacho. Además de significar ese sonido, la mecedora significa que otra cosa, tiene un esquema dentro. Descanso y el apapacho de la mamá, ¿sí? Entonces, resulta que este esquema de mecedora no es tan simple, tiene previamente incluido el esquema de apapacho. Hay esquemas que se generan junto con otros y los evocan. Por eso muchas cosas de adultos no son tan significativas sin que tengamos claro por qué, pero tendrán su historia cognitiva afectiva por detrás. Entonces, cuando Nacho escucha esto, Nacho evoca apapacho. Y resulta que en la noche Nacho hace lo siguiente, cuestión que en la historia de Nacho a papá no le gustó. Van a ver por qué. Porque Nacho cuando está dormido mueve a la rana para que la rana se siga moviendo. Y ese ruidito a las 2 de la mañana, Nacho, como que no es... Ya habías dejado de llorar toda la noche y ahora estás con la ranita. ¿Por qué Nacho hace este ruido con la rana? Porque este ruido significa que está asimilando la rana al esquema del apapacho que lo hace sentirse regio, muy bien, ¿sí? Entonces yo lo evoco y lo sigo moviendo. Nacho cumple unos 7 meses y un día descubre algo más importante de la rana. La rana quedó cubierta, porque se dormía con ella, con la cobija, ¿sí? Y en la noche Nacho sentía, pues ahí como el movimiento de la rana, pero en la mañana Nacho observa esto. ¿Qué creen que hará Nacho? Como ya tiene el esquema de lo jalable, pues empieza a jalar, a jalar, a jalar y encuentra la rana. Y Nacho pone una cara de asombro y vuelve la mamá a jugar con él. Y otra vez Nacho usa el esquema de lo jalable y descubre que aquí está su maravillosa rana. No solo ha recuperado su juguete Nacho. Nacho está entrando a uno de los procesos más importantes en el desarrollo del ser humano, que es
el de recuperar un objeto con un pedacito de él, de tomar un índice del objeto y saber que ahí está el objeto. Porque Nacho dice, anca de rana igual a rana completa, ¿sí? O sea que basta un pedacito para que yo evoque el objeto. Y Nacho ya sabía hacer eso. Cuando en las noches de los 4 meses lloraba, oía a mamá, decía, voz de mamá, mamá completa. Sí, el ay voy de mamá era mamá completa. Este índice perceptual nos habla de algo extraordinario, que es lo siguiente. Él ya tenía todos estos esquemas, su estructura cada vez se pegaba más pronto, eso va pasando, y yo les voy a decir cuál es el pegamento de la estructura. El pegamento de la estructura se llama representación, porque va a pegar todos los esquemas para evocarlos. Resulta que Nacho, con el esquema de rana, con un pedacito de rana, hizo lo que hacía con mamá, reconstruye a mamá completa. Este es el inicio de la representación. Nacho ahora puede no depender totalmente del objeto y cuando tenga 35 años no dependerá ni del tiempo ni del espacio, porque los puede evocar, los puede representar como lo hizo cuando era un bebé con el anca de la rana. Porque entonces cuando decimos rana, yo no necesito volvérselas a enseñar, ustedes saben que aquí tengo la rana. Nacho todavía no puede hacer eso, pero ya sabe que basta con el sonido, basta con el anca para saber que está la rana, y entonces, en este mecanismo de la representación, él jugará con los objetos, toca en sus cobijas a mapache, y si le hace como le hacen los gatitos aplastando y resiste, sabrá que está el mapache. ¿Sí? Y esto será reconstruido con la interacción con los padres, porque los padres jugarán a eso. En cuanto los padres descubren eso, le dicen, Nacho, que está aquí, y brinca Nacho y se ríe porque ahí está la rana. El mecanismo de la representación, que es el pegamento de los esquemas sensorio-motores, le va a permitir a Nacho evocar los esquemas y llamarlos todas las veces que él considere necesario. Pero no solo con un pedazo del objeto. Nacho sigue creciendo y es un niño bastante precoz, tanto que a los 8 o 9 meses le dicen, está Nacho ahí gateando ya en la cuna, y le dicen, dame la rana, y Nacho gatea hasta la rana. Resulta que ahora un nombre, una palabra, la palabra rana, ¿sí?, va a funcionar como todos los esquemas que antes le permitieron saber qué era eso de la rana, y Nacho busca la rana. Este mecanismo de representación está en las especies superiores. Los perros, los gatos, los simios pueden reconocer objetos con solo el nombre y no necesitan tener el objeto enfrente, ¿sí? Si yo le digo a mi perro Gonzo, vamos a salir, Gonzo se para junto al coche y se queda ahí hasta que yo lo subo al coche y pasea, ¿sí? Si yo le digo a mi gatita Cris, ¿quieres leche? Cris se para en la puerta hasta que yo le doy leche, ¿sí? O sea, hay una forma de representar esas palabras, no tan amplio como en el ser humano, pero que permite evocar la leche. Y se van a estar ahí hasta que se las den. Pues Nacho, que es mucho más inteligente que mi gato y que mi perro, desde luego, ¿sí?, puede evocar los objetos por el nombre de los mismos. Y esto va a ser fundamental para el procesos cognitivos. Va a empezar a reconocer ciertas características de los objetos físicas, pero además a utilizar la representación. ¿Qué es la representación? La representación es tomar un esquema en lugar de un objeto que lo evoca. Y ya basta con el nombre para que yo lo pueda evocar. Entonces, en esta construcción que Nacho ha tenido hasta el momento, muy posiblemente aparezcan otros objetos similares a estos, pero que lo obliguen a nuevas reconstrucciones. Nacho ya camina, Nacho empieza a representarse internamente, y en ese desplazamiento le regalan algo
tiene un tío que es beisbolista y le regala una pelota. Todos los niños deben tener una pelota en su historia y le regala una pelota. ¿Cómo sabe Nacho que esto es una pelota? Lo va a explorar con alguno de sus esquemas previos, a lo mejor con el esquema de forma, con textura, entonces descubre el de forma, que era el de mamá. ¿Se parecerá algo a mamá? Sí. Entonces lo mete acá, pero además descubre que esto es duro y liso. Entonces genera otro de liso, ¿sí?, para poder meter el objeto, para ver si se parece a mamá. No se parece, entonces necesito encontrar otro. Que bueno, vamos a poner este y ya puedo meter el objeto. La construcción es permanente. Y ahorita vamos a brincar, vamos a llevar a Nacho hasta el kinder y a la primaria para que vean qué le pasó a Nacho en estos procesos cognitivos, ¿sí? Pero las formas construidas van a tener que ver con esa acción que él realiza sobre los objetos y con la posibilidad de que cuando yo interactúo con un objeto nuevo, genere, por ejemplo, la forma de lo duro, porque esto es un objeto mucho más duro que mamá. Pero como ya no me quedan casi letras, bueno, entonces aquí tengo el de lo duro. Pero además descubre algo importante. Si este objeto se queda en un lugar plano, este objeto rueda, ¿sí? Y yo nunca he visto a ninguna mamá sentada dándole a su niño clases de la rodada de la pelota. Jamás. Lo que hace es hacer esto y deja al niño en el suelo, ¿sí? Y con la acción el niño lo recupera. ¿Por qué? Porque lo asimila a las formas previas, pero además descubre que esto rueda. Si a Nacho le regalan otra pelota, lo que hará es tomar el esquema de lo redondo y rodable y duro. Esta no es tan dura porque se pasa, ¿sí? Está en lo duro, no funciona igual, porque Nacho tiene la capacidad de comparar cómo funciona mi acción sobre la pelota dura y cómo funciona mi acción sobre la pelota suave. O sea, lo asimila y se acomoda a las formas. Y yo muevo la pelota y entonces transfiero las características de esta pelota, de la anterior a esta nueva, y la sigo rodando. Pero resulta que en esta historia de su familia que quiere que sea un gran deportista y que sea un experto en rodadas, le regalan a Nacho este objeto, que no se parece nada ni a la cobija, ni al mapache, ni a la rana, ni al Snoopy, ni a la mamá, ni a las pelotas. Pero mamá le enseña que rueda. ¿Qué forma toma Nacho para reconocer al objeto? El de la rodada, ¿sí? Porque es el más cercano. Y Nacho, no necesito que le dé muchas clases, no hará esto. Nacho hará esto, ¿sí?, de manera intuitiva, no requiere entrenamiento. ¿Por qué? Cuando alguien no requiere entrenamiento para hacer algo, es que eso lo tenía construido previamente. Los conocimientos previos le permiten mover al elefante, ¿sí? Pero además, Nacho descubre algo importante en la pelota, en la otra pelota y en el elefante. Si yo, en un espacio más grande, tomo al elefante, bueno, ustedes allá no lo ven, pero acá sí, tomo a la pelota y tomo a la otra pelota, ¿qué les sucede? Se desplazan. ¿Tendrá Nacho en su estructura mental elementos similares a este desplazamiento? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Sí lo tiene? ¿Cuál es? Mamá caminaba. O sea, él veía que mamá se iba y mamá caminaba. Entonces, este desplazamiento de mamá, que es una construcción previa, lo aplica a estos nuevos objetos, ¿sí? Y los hace desplazables.
Entonces, en su clase de objetos, Nacho considera que tanto la pelota como el elefante como mamá son desplazables. Pero aparece en el escenario, y ese no lo pude traer porque no se dejó, un gato. Un gato de a de veras. Y resulta que Nacho observa en la entrada de su habitación que el gato viene caminando. ¿Cuál va a ser la reacción ante ese nuevo objeto que se enfrenta a Nacho? Seguirlo como sigue a los otros, ¿sí? Pero hasta ahora, los objetos que se desplazaban tenían que ser desplazados con su propia fuerza, por él. Y resulta que va tras el gato y el gato corre. Y que sigue el gato y el gato sigue corriendo. ¿En qué esquema mete al gato? En el de movimiento de mamá. O sea, es un esquema mucho más especializado de movimiento que solo tienen ciertos objetos. Quiere decir que los niños y las niñas van especializando su explicación de la realidad conforme la pueden ejercer de manera más fina con otros objetos. El gato y mamá se desplazan por su propia voluntad. Solitos se mueven. Pero del gato, Nacho descubre, ya tenemos otro esquema de desplazamiento autónomo, y Nacho tiene en este momento una estructura mental, la voy a formar con todo lo que llevamos hasta el momento, muy variada y rica, que le puede servir para enfrentarse a nuevas experiencias, ¿sí? Y gracias a esta variedad de los esquemas, pues Nacho podría seguir conociendo realidades por la diversidad. Ojo, lo que le permite a Nacho seguir construyendo es la tendencia natural a generar de un esquema previo, metiendo otro objeto, generar un nuevo esquema. Bueno, no tengo gato, pero tengo un conejo. Voy a meterlo aquí. Generar un nuevo esquema que dé cuenta de otra realidad. Esta tendencia es permanente. ¿Y por qué lo digo así? Porque se ha comprobado en muchísimos estudios que los seres humanos seguimos aprendiendo, siempre. A menos que haya una alteración neurológica grave que anquilose todo nuestro sistema vascular y nervioso, pero si no, la gente sigue aprendiendo. A diferentes ritmos, es cierto, pero seguimos aprendiendo, ¿sí? Quiere decir que la tendencia a asimilar y acomodar los objetos va a acompañarnos el resto de nuestra vida. Ahora dependerá de las instancias educativas, familia, escuela y sociedad, cómo se sigan creando más esquemas y estructuras en el sujeto. Pero en el caso de Nacho, ciertamente que él ya sabe que estos objetos son desplazables y además descubre algo muy importante en relación al gato, que va a dar razón a los siguientes procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas. Resulta que en la ventana del cuarto de Nacho se para el buen gato y hace miau. Nacho pone una cara como de ¿what? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y vuelve a aparecer el gato por la ventana y vuelve a hacer miau. Nacho no sabe bien a bien qué cosa es eso. No le han dado clases de gatos. Sin embargo, descubre varias cosas. Por ejemplo, si él lo acaricia mucho de sus patas, a lo mejor se llevará un rasguño y llorará. Pero Nacho, que ya se desplaza, porque un niño súper adelantado ahí ya a los 9 meses gateando y casi parándose, ¿no? 10, 11 meses, 12 meses, ahí está parándose. Nacho camina hacia el último lugar donde apareció el gato, se para junto a la ventana y hace miau. Esto no es un invento. Yo he visto a muchos niños en esa etapa de desarrollo nombrar a los objetos con la última característica de los mismos. De hecho, esto lo hizo un pequeñito en el preescolar de Paidós. Se acercó a la ventana, se acercó a la puerta en aquel caso, y dijo miau. Y entonces descubrimos que él quería llamar al objeto con su índice, que era
que el sonido del objeto. Origen del lenguaje. Ahí está, el inicio del lenguaje, está claritito. Y le abrimos la puerta, o le abre la ventana a Nacho, mamá, y el gato entra, y el gato hace miau. ¿Sí? O sea que regresa en este acto cognitivo, en esta interacción asimilatoria, acomodatoria, le regresa a Nacho un cacho de él, que le dice, si ese es un gato. Por eso los niños y las niñas, en los inicios de su lenguaje, muchas de las palabras se parecen un poco a las cosas, ¿sí? Alguien dirá, ¿de dónde nació que dice mamá tan pronto? Pues, ¿qué creen que le diga la mamá? Sí, mamá le dirá, soy mamá, y aquí tu mamita que te quiere mucho, pues no es de gratis. Además de que son las formas que en todas las lenguas se repiten más en los inicios, esas formas guturales. Pero del resto de los objetos va a tener que ver con el objeto. ¿Por qué le dirá al perro guau? Porque es un cacho del objeto y me permite evocarlo, traer aquí al perro, y ya no necesito tener al perro aquí enfrente, yo digo guau y mamá sabe que estoy hablando del perro. ¿Sí? Esta forma de representación interiorizada que primero fue sensorial se convierte en lenguaje. Con esto quiero decir que podemos representarnos la realidad aunque no la nombremos. Ojo, cuando bebés lo hacemos con las formas parecidas a lo real, después la nombramos. O sea que el pensamiento no nace con el lenguaje. El pensamiento estaba mucho antes y seguirá estando. Y para quienes trabajan en lo físico eso es fundamental, porque hay representaciones acerca de su propio cuerpo y de los demás y del espacio y del tiempo que están naciendo exactamente de la acción física, de la sensación, del gusto. De ahí están naciendo, aunque no se nombren. Aunque el niño no defina cómo corre o no defina cómo atrapa la pelota, hay representaciones internas del ángulo donde me paro, de hasta dónde corro y de con qué fuerza le doy a la pelota para que la pelota entre a gol en la portería. Eso desde luego. ¿De dónde nace esto? De esto de acá, de lo previo que estaba en el origen del sujeto y que le dio la posibilidad de saber que ese era un gato, ¿sí? Y por lo tanto, yo tengo acá en mis representaciones otro esquema más. Y entonces, cuando Nacho se encuentra con algún objeto que evoca otro, muy posiblemente se relacione con él de la misma manera. Y si llega otra persona que ocupa el lugar de mamá, muy posiblemente le diga mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una forma constituida de muchas otras, porque es como si estas las pudiéramos, es como si yo las pudiera tomar y hacer uno de muchos colores, que me da la forma de mamá, porque mamá es chupable, es calientita, es apapachadora, en la noche grita, se desplaza, todo eso hace esquema mamá, y yo sé quién es mamá. Si yo encuentro otro objeto en mi mundo de conocimiento que funciona igual, le diré mamá, aunque mamá se enoje, porque a lo mejor es la abuela paterna, entonces pues, ¿cómo que es mamá? Cualquier desconocido que ella no quiera que sea mamá, pero Nacho lo mete en el esquema mamá. Esto vamos a hacer toda la vida. Tomamos el esquema previo construido y le metemos el nuevo objeto. Y yo no sé por qué los maestros en las escuelas se enojan cuando los niños en los exámenes contestan algo diferente. Contestan con el esquema que tienen. Y ese no está ni bien ni mal, es el esquema de los niños. Entonces, ¿qué pretendemos hacer en educación? En educación podemos hacer varias cosas. Podemos tomar las estructuras e intentar meterles a las estructuras toda clase de conocimientos, así, bueno, no hay que pegar muchos, ¿sí? Muchos. Primero de primaria, conocimiento del ambiente, sexualidad, educación física, matemáticas de segundo, de tercero, metemos muchas cosas en la estructura. Pero si no interactuamos en cada momento
con el esquema del sujeto, no habrá otra construcción. Por eso, cuando los chicos llegan a secundaria y a preparatoria y a la universidad, la gente se pregunta, ¿y por qué no aprendieron bien antes? ¿Sí? Pues porque el acto educativo no siempre es un acto cognitivo. Extraña paradoja, ¿verdad? Pero no es cierto, porque conocer al gato fue tocar al gato, chupar al gato, ser rasguñado por el gato, oler al gato, maullar como el gato. Y aprender el número no es relacionarse con la construcción numérica. Y aprender lo que es el espacio no es relacionarse con el espacio, es definirlo. Y aprender el área es saber que es largo por ancho, pero nunca es construir internamente la noción de área. Entonces la escuela, que no se queje de que no hay construcciones, sino las provoca. Si escasamente provoca la interacción. Pero Nacho tan listo al inicio, pues, de pequeño también que la hacía, ¿sí? ¿Qué sucede después en la escuela? Sucede que se atrofia, pero además ahí les va lo más grave del asunto. En este proceso, yo quisiera que observaran que mi esquema tiene dos partes. Una parte rugosa y una parte lisa, suavecita, ¿sí? Pues este esquema es perfecto porque representa cómo los esquemas que sirven para conocer tienen dos lados. Una faceta cognitiva y una faceta afectiva. Porque cada vez que Nacho conoce algo nuevo, por ejemplo el gato, Nacho se emociona. Si ven a un bebé que ve un gato, se ponen así a temblar, ya no saben qué cosa sentir al ver esa cosa que camina, ¿sí? Que se mueve, que es suavecita y que hace miau. Esa emoción es esta parte del esquema que permite construir lo cognitivo. Todos los actos de aprendizaje de Nacho han tenido una faceta cognitiva y una faceta afectiva, ¿sí? Tanto es así que aquí yo tengo la estructura cognitiva de Nachito a sus 2 años. Muy flexible, pero que además, si yo la abro y la volteo, voy a tener todas las emociones y sentimientos que Nacho ha experimentado ante cada objeto de conocimiento, ¿sí? Y me hace también una estructura porque estos esquemas funcionan de la misma manera hacia adentro que hacia afuera, ¿sí? Su isomorfismo los hace que tengan una reciprocidad estructural, de tal manera que yo volteo la estructura cognitiva de Nachito y tengo un montón de emociones y sentimientos, aquí están, que ha experimentado ante los objetos. Esto que está aquí se llama estructura moral. Es lo que va a ser la moral del sujeto. La moral del sujeto está construida de emociones, sentimientos y afectos. No son las reglas religiosas, ni es sentarte bien a comer. Es el conjunto de sensaciones, sentimientos, afectos y emociones que he ido experimentando ante cada acto cognitivo. Y es tan importante que si el gato no lo rasguñó muy fuerte o no lo rasguñó y se relaciona bien con el gato, Nacho quiere a los gatos, ¿sí? Y si un niño cuando empezó a caminar no fue detenido por los adultos o no lo dejó, cuando empezó a gatear, no fue parado porque se iba a ensuciar y lo dejaron desplazarse por todos lados, el niño goza con el desplazamiento. Y si un niño cuando empezó a aprender a leer y escribir, ese acto cognitivo es un acto lleno de afecto y con muchas gratificaciones, es un niño que sigue escribiendo. Habrá que ver por qué no escribimos, ¿no? En nuestra vieja historia habrá experiencias afectivas negativas que hacen que me aleje de ese objeto, que ese objeto sea un objeto duro que yo no puedo incorporar, como puede ser un objeto así. Un objeto más duro a lo mejor no permite esta relación afectiva y entonces yo no quiero nada que ver con elefantes, ¿sí? Porque la relación que he tenido con el objeto del conocimiento
no me permitió gozar ese acto cognitivo. Por lo tanto, los esquemas tienen dos facetas que se viven en todos los momentos, en la clase de matemáticas, o en la carrera en el patio, o en el aprender a nadar, o en el momento en que yo descubro que las mariposas salieron de los gusanos que había yo visto. En todos los momentos de conocimiento hay un aspecto afectivo que además es algo muy importante. Es como la materia. Si yo quisiera cortar mi esquema, este que tengo aquí, le quisiera quitar la parte cognitiva, la parte rugosa, me quedaría, la parte rugosa es muy delgadita. Es más, lo cognitivo pareciera ser que es la parte menos fuerte del esquema. La parte más gruesa es lo afectivo y es la que define el aprendizaje. Entonces, si en la escuela, ante diferentes aprendizajes, los niños y las niñas no experimentan estos sentimientos y afectos, difícilmente van a querer aprender más matemáticas, ponerse a escribir, saber leer o jugar carreras, porque tiene que estar acompañado de una gran sensación afectiva que lo haga gratificante para el sujeto. Eso no quiere decir que no haya conflictos. ¿Se acuerdan cuando estaba entrando el elefante que no cabía, que había conflicto? El hecho de que haya conflicto no le quita la sensación afectiva al esquema. Simplemente lo hace diferente, lo hace probar un nuevo esquema. Pero negar el afecto tiene efectos nefastos. Y van a ver cuál es. Tenemos la estructura moral, que no es más que la etapa más evolucionada de los sentimientos y afectos de un sujeto. Y por esto que yo experimento, yo regreso a reconocerlos. Si yo, cuando tenía 7 años, descubrí que la lectura era maravillosa, yo voy a seguir leyendo. Si yo, cuando tenía 10 años, encontré que el jugar carreras con mis cuates me encantaba, sentir el aire pasando junto a mí, esa sensación era maravillosa, lo voy a repetir. O como dijo mi maestra de danza, ay Tere, yo cuando tenía 5 años y oía la música, se me movían las piernitas. Esos sentimientos que se experimentan ante cualquier aprendizaje van a provocar que regresemos a ellos. Les voy a decir por qué. Aquí tengo la estructura moral de Nacho. Nacho ahorita va a ir a la escuela. Fíjense lo que pasa. 3 años de edad, entra al preescolar. ¿Sí? Con su estructura, va cargando su estructura muy feliz, que le hace muy capaz de conocer. Ningún niño antes de ir a la escuela, ninguna niña antes de pisar el salón de clases, cree que no puede aprender. Jamás. Si le dan un nuevo objeto, el que sea, lo explora, juega con él, lo mueve, lo aplasta, lo jala, lo deshace, lo rompe, lo avienta. Se sienten capaces. Hay una autoestima muy fuerte en los primeros años de vida. Bueno, siempre y cuando haya sido bien alimentada desde la casa, pero bueno, pensemos que el Nacho tiene mamá y papá maravillosos, ¿sí? ¿Qué pasó, Nacho? Que le han permitido conocer. Nacho se siente, antes de entrar a la escuela, capaz de seguir conociendo. Le dan cualquier cosa, la abre, la explora, le pica, le mueve, ¿sí? No es igual a lo que nosotros hacemos con los objetos. La primera vez que alguno de ustedes se enfrentó a una computadora, les aseguro que pensaba que le iba a descomponer. Que cuál le pico, y dónde, y si se me mueve, y si... Sí, así como hizo la maestra, ¿no? Daba casi una descarga eléctrica. Nacho no. Nacho va y le pica y le mueve y le jala y le destapa y le... Porque se siente capaz de conocer. Porque su tendencia a la asimilación y a la acomodación, o sea, al aprendizaje, lo ha llevado a seguir construyendo. No importa qué objeto se encuentre. Sea una vaca, sea la computadora de papá, o sea los audífonos nuevos del hermano. Lo que sea, Nacho le entra. ¿Sí? Pero resulta que llega a la escuela Nacho y entonces le dicen a Nacho, solo vas a aprender de esta forma. Esta es la manera perfecta de clasificar, Nacho. Los amarillos con los amarillos. Y Nacho les veía como que eran cuadrados y eran redondos y los quería poner de cuadrados y redondos. Pero la maestra, que le dieron unas clases de seriación y clasificación, muy buenas por cierto, sabía que tenía que enseñarlos a clasificar a las criaturas.
Y entonces le dice, solo con este Nacho. Y ahí está Nacho. Como alguna vez dijo Mafalda, que por qué le enseñaban cosas tan aburridas en la escuela, ¿no? Pero bueno, ahí estaba metiendo, porque eso dijo la maestra, y como está tan guapa la maestra, bueno, pues, que algún precio tendrá el asunto. Pero cuando Nacho usa solo un esquema, las otras formas que él tenía previas se van endureciendo, ¿sí? Porque ya solo sabe clasificar con las formas que le dijo la maestra Anita, que está tan chulita, ¿sí? Solo así, no hay otras. Pero resulta que aparecen otras formas. Y de repente le dice, y los chiquitos solo así. Y entonces Nachito ahí está metiendo estos juegos extraordinariamente aburridos que los niños tienen a veces o que los maestros les proponen, ¿sí? Porque creen que no son suficientemente inteligentes. Y Nacho junta también sus esquemas. Y está en la escuela aprendiendo que hay una sola manera de hacer las cosas. Porque así dice la maestra, porque así está en su plan. No, si la maestra no improvisa, ahí lo tenía en su plan apuntado. No crean que es falta de planeación, por favor, no, la maestra, todo bien planeado, ¿sí? Pero solo le permite al Nacho, yo no tengo nada contra la planeación, pero bueno, solo digo que era muy formal la maestra. Nacho solo prueba de una manera, y cuando Nacho quiere usarla de otra, por ejemplo, le estaban enseñando cómo pintar con las crayolas. No sabría él pintar con crayolas. Fueran a ver la casa como la tenía. Sí, bien que sabía el Nacho. Y de repente él trata de probar la crayola, ¿sí? Con la acuarela. Padre, ¿no? O sea, meterla en el agua para ver qué pasa entre la cera y la pintura. Y la maestra pone el grito en el cielo y dice, no, eso no se hace. Ese esquema no existe. Ni esquema tiene, ¿eh? Entonces, bueno, pues Nacho lo incorpora. Prohibido usar crayolas con acuarelas, ni modo. Él iba a ser como Picasso, y miren dónde acabó. Entonces, ¿qué va a hacer? El Nacho iba para artista y no lo dejaron, ¿sí? Entonces resulta que sigue habiendo formas únicas ahí en la escuela para hacer las cosas, ¿sí? Para poder hacer el gatito, tú tienes que rellenar el gato que está aquí. Pero si él veía al gato tan diferente, él se acuerda bien que su gato era así con los pelos aquí larguísimos en la cara, ¿sí? Y con las garras. Entonces, cuando él pinta al gato, lo pinta de manera muy diferente. La maestra le entrega un hermosísimo gato dibujado. Se tardó muchas horas la maestra haciendo sus formatitos. ¿Por qué estamos en contra de...? Se lo enseña al niño y dice, rellénalo y no te salgas. Y Nacho, en su pensamiento, él sabía que el gato se le salían los pelos. Y los tenía bien salidos los pelos, pero ni modo. Anita bonita, pues sigamos haciendo entonces este esquema que señala que solo se puede conocer las cosas de una manera y ahí va la construcción. Y cada vez que Nacho quiere traer, pues él trae guardados una gran cantidad de estos esquemas flexibles que ejercitó cuando le dieron la libertad de aprender como le diera la gana, porque en efecto a los bebés, siempre y cuando haya un mínimo de espacio de apertura, se les da la oportunidad de aprender como les dé la gana, ¿sí? Pero cuando se llega a la escuela, ya no. ¿Cómo está eso de que hay más libertad cuando son más jóvenes y menos cuando son más grandes? Nunca he entendido esa contradicción, pero así funcionan las escuelas. Porque, bueno, ahí va el preescolar, pero cuando Nacho llega al último grado de preescolar, ahí con sus 5 añitos y ya va al primero de primaria, y hace sus primeros intentos, Nacho ha estado observando con mucho cuidado a su papá cómo escribe, y a su maestra Anita, y a otros cómo escribe, y un día toma el lápiz, escribe algo y dice, aquí dice Nacho. No faltará la maestra que dice, no, Nachito, ahí no dice Nacho, te voy a enseñar bien. Entonces Nacho trató de meter en su explicación de lo que es la escritura. Bueno, a ver, Nacho, te voy a representar con el Snoopy, perdón. Trató de meter su nombre aquí. Y a él le parecía que si él ponía una bolita en su nombre, ese ya era él, ¿sí? Pues Nacho. La maestra le dice, no, Nacho tiene muchas letras y lo vas a poner con todas estas letras. Y todavía peor, Nacho, ¿cuántas planas te dejó de tu nombre? Un montón. Entonces Nacho
pues sigue construyendo sus estructuras de que su nombre son todas esas letras, aunque para él, en su pensamiento, con una bolita era suficiente para ser Nacho. Porque dirá, no le dice a la maestra, porque es bien enojona, esta no es como Anita. ¿Sí? La Lolita de Prepri no es tan amable. Para Nacho, una bolita es un Nacho. Y si pone muchas bolitas, son muchos Nachos. Entonces, ¿cómo la maestra le pone tantas bolitas si él estaba representando cada bolita? Es más, cuando dibuja a Nacho, él dibuja una bola y ese es Nacho. Y le pone sus patas y sus pelos parados. Ese es Nacho. ¿Por qué al escribir el nombre le ponen varias? Pero la maestra dice que así es. Pues ni modo. Y Nacho ingresa a la primaria y la cosa se va poniendo más complicada. O sea, si el preescolar pudo haber sido medio rígido, pues en la primaria, cuando Nacho escribió su nombre con la A y la O, la maestra rápidamente le dijo, este niño es disléxico, a terapia. Pero ¿cómo que soy no sé qué? Dice Nacho. Lo que sucede es que él trató de poner por na la A y por cho la O, porque así le sonó y porque son las formas que había conocido. Muy lógico, ¿no? Pues la maestra lo vio con cara de especialista en ciernes y dijo, a terapia. Entonces Nacho de repente se sintió excluido del grupo, le dijeron, así no se aprende a leer y escribir, tienes que aprenderte todo el alfabeto. A estas alturas del siglo XXI, bueno, del 20, Nacho todavía estaba en la escuela en el 20, seguíamos enseñando con las letras todas separadas. Y Nacho, ni modo, leer y escribir no es agradable. Yo que estaba tan contento descubriendo muchas formas nuevas de lo que era la escritura, y yo que estaba descubriendo muy contento lo que era el número, porque al principio cuando él empezó a contar, pues él descubrió que 3 cosas no eran lo mismo que 3 cosas. Entonces 3 no era igual. Y resulta que la maestra dice que el 3 siempre es 3. Todo esto que Nacho va encontrando en su proceso de aprendizaje en la escuela, lo que va haciendo con el pobre de Nacho es generarle otros esquemas y una estructura un poco paralela a la construida previamente. Pero hay un pequeño problema con esta estructura. Cuando yo tengo estos esquemas y esta estructura que se arma igual que la otra, bueno, con un poco más de trabajo, ¿sí? Yo no puedo meter objetos diversos en esos esquemas. En estos sí podía, porque son flexibles. Lo afectivo los hizo flexibles, pero en estos no puedo meterlo. Entonces, si yo intentaba meter a mi queridísima rana, esa que me permitió saber que las cosas con un pedacito se reconocían, no cabe. Y lo que va a pasar es que estos objetos cognitivos serán desechados. Y solo serán legitimados los que pasan. Y entonces la escuela excluye todo aquello que le parece que no es aprendizaje escolar porque no entra en estos esquemas, ¿sí? Pero lo peor de todo es que Nacho lo aprende. Lo más grave de todo no es que la escuela lo proponga, es que Nacho se aprende la lección. Y entonces su estructura puede cerrarse, pero algo todavía más grave, maestra. Esta estructura cognitiva rígida, que difícilmente deja entrar objetos diversos, solo objetos hechos para esa estructura tiene una característica todavía peor. Es demasiado anquilosada y fuerte, de tal manera que se puede parar Nacho sobre ella, y sobre ella ver al mundo, y lo resiste. Cuando un sujeto hace esto sobre la estructura cognitiva, asegura que es la mejor forma de aprender, porque me sirve. Si estoy parada sobre él y veo mejor a todo el mundo, que se está durmiendo, ya lo vi. Pero ahorita le digo, ¿sí? O sea, la estructura cognitiva rígida anquilosa el pensamiento y le manda el mensaje al sujeto
de que es la única forma de aprender. Y tan es así que muchos de nosotros y nosotras pensamos que no hay más que una manera de aprender a escribir, de aprender a leer o de aprender a jugar pelota, o de aprender a nadar, o de aprender a bailar o de aprender a escribir un poema. No hay otras maneras de enseñarlo. Y uno le pregunta, ay maestro, ¿por qué dice eso? 30 años de experiencia, maestra. ¿No le parece suficiente? Lo que ha sucedido es que esos 30 años le han dado a las criaturas estos esquemas y las criaturas pues pasan, o sea, con la presión de la escuela, Nacho era un ser libre hasta que entró al preescolar, y era un poquito libre hasta que entró a la primaria, y ya en la secundaria, como reo casi, maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las formas cognitivas de los adultos definieron que había una sola manera de aprender. Y eso Nacho demostró, como dice la maestra, no es cierto. Desde chico él tenía muchas y múltiples, y entre lo chupable, lo jalable, lo aplastable, lo oloroso, lo que se rompe, él descubría que las cosas eran muy diferentes. Pero la experiencia se saca de la escuela, niños saquen su cuaderno y escriban, hasta poder llegar a convertir a los niños en sujetos anquilosados cognitivamente, muy tempranito. Yo he tenido niños que me llegan a PAI 2, que vienen de escuelas que no les voy a decir cuáles, ¿sí? Y que me dicen, en 3er grado de preescolar, no sé dibujar. No sé dibujar. Y tardamos 1 año en lograr que el niño recuperara la confianza en tomar los colores y pintar como él se le diera la gana. Pero permanentemente me decía el Arturito, no, Tere, yo no. Y sudaba. Sus manitas sudaban. O como una chiquita que llegó, tuvimos una visita de otra escuela, en 6º de primaria. Estuvieron trabajando los niños y las niñas en cantidad de cosas maravillosas. Hicieron un librito de la convivencia, lo imprimieron en el stencil. Hicieron una obra de teatro de la Revolución Francesa, la explicaron y luego hicieron los personajes. Y al final ayudaron a pintar un mapa gigante que tenemos en el piso con el que construimos geografía. Y la chiquita se me acerca a las 12 del día y me dice, señorita directora, así, ¿le puedo decir 3 cosas? Sí. La primera es que yo quisiera saber a qué horas vamos a estudiar. Y yo le dije, han estudiado toda la mañana, hicieron un libro que te llevas, ya sabes quién fue María Antonieta, ya recorriste toda América caminando, hasta pasaste por muchas cadenas montañosas. No, maestra, usted no me entiende. Gulp. Estructuras rígidas. ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir? Estudiar para aprender. Ustedes ponen en el pizarrón y nosotros copiamos. Estructuras anquilosadas a los 11 años de edad. Segunda cosa, para no dejarlos un poco con la tentación de que me dijo. Y además le quiero recomendar 2 cosas. Uy, ya después de eso yo dije, yo me sentía cucaracha ahí. Bueno, dime pues. Yo creo que no se les debería permitir a los niños pararse de su lugar. Noción de aprendizaje, aquí. No me muevo, porque movimiento significa no aprendizaje. Le pregunté, oye, ¿por qué se distraen, maestra, y no atienden? O sea, movimiento significa inatención. Tercer cosa. Y la última recomendación, ya no sabía qué me iba a caer ahí. ¿Le puedo recomendar algo? Usted es la directora, ¿no? Bueno, pues creo. Debería darse a respetar. ¿Por qué así me lo dijo. ¿Por qué le hablan de tú los niños? Bueno, le digo, lo que pasa es que yo creo que una relación afectiva es mucho mejor cercana. ¿Por qué me tienen que hablar de usted si nos conocemos? Si yo le hablo de usted a un desconocido, pero a alguien que conozco, pues no. No, maestra. El usted es de respeto para los grandes. Así debe de ser. O sea, que a sus 12 años de edad, esta criatura demostró un anquilosamiento de estructuras que difícilmente le va a permitir hacer construcciones no validadas por la escuela, ¿sí? O por la norma, ¿sí? Aunque sea normatividad, ¿verdad? Perdón, esperemos que sea otra normatividad, ¿sí?
Sí, no, nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escuela también puede deslegitimar los procesos cognitivos naturales y los procesos afectivos. Y eso es muy grave. Y después les pedimos a los estudiantes en la licenciatura, haz tu tesis y busca un problema original de investigación. Y ellos dicen, deme unos, ¿no, maestro? No, tus problemas, no, unos que sean buenos. Porque hemos matado en cada paso del desarrollo escolar, no en el previo, a ese sujeto que tenía estructuras cognitivas flexibles, que tenía estructuras afectivas flexibles. Le hemos prohibido el placer por el aprendizaje. En la escuela no se ríe. Y si hay un grupo que está haciendo un poco de desorden, a ver, maestra, si calla a sus niños. Habrá que pensar qué estamos propiciando en estos procesos cognitivos. Y es ahí cuando tendríamos que reconceptualizar las maneras como aprendemos. Así como Nachito fue creciendo. Cuando él llega a la escuela, a sus 3 años de edad, sus maneras de conocer la realidad son perceptuales, con lo que siente y lo que toca. O sea, todo lo que aprende debe permitirle ese acceso. Pero no es suficiente. Cuando él llega a la primaria, este pensamiento va a ser paralelo a un pensamiento más concreto, pero sigue aprendiendo perceptualmente. Entonces, las formas de aprendizaje perceptuales deben de permanecer. Tanto es que requerimos hacer ejercicios reales con los niños y las niñas que les permitan interiorizar también lo perceptual. Les voy a contar algo que pasó en un grupo de 4º año. Estaban enseñando, la maestra les estaba enseñando la división de los vertebrados. Y como buena maestra tenía su cuadro de clasificación. Mamíferos, aves, reptiles, batracios y peces. Vertebrados e invertebrados. Y todavía de los mamíferos, la subdivisión, que me la sabía y ya se me olvidó, afortunadamente, porque ya qué haría con ella. Entonces, primates, quirópteros, insectívoros, carnívoros, todo estaba ordenado. En esa clase, donde todos los niños y las niñas copiaban su cuadro perfecto e iban a dibujar, para que sea concreto, fíjense, cada animalito ahí, resulta que estaba una Nachita por ahí, porque el Nacho siguió siendo inteligente. Digo que esta era una Nachita porque se parecía como Nacho fue después. Una Nachita que alzaba la mano y decía, maestra. Y la maestra seguía explicando, espérame. Pongan rápido con colores y no sé qué, para que el cuaderno se vea bien, porque cuadernos bien hechos quiere decir que hay aprendizajes. No dicen así los maestros. Entonces resulta que no importa cómo se haya hecho eso, si haya habido un proceso realmente inteligente, no importa, está el cuaderno, es la muestra. Bueno. Resulta entonces que Nachita, aquí, neceando, maestra, yo estaba de observadora aquella vez, y bueno, era muy feo dejar a una niña hablando y lloviendo. ¿Sí? Entonces le dio mucha pena a la maestra, a ver Nachita, dime qué pues. Se equivocó. Genial, ¿no? Después de una clase donde ya todo el mundo escribió todo bien, maravilloso el cuadro, magnífico, perfecta didáctica, se equivocó. La maestra enrojece y le dice, ¿cómo que me equivoqué? Yo no me equivoco. El maestro nunca se equivoca. Cuando me vio un poco descompuesta, dice, bueno, a ver, dime en qué me equivoqué. Mire, usted dice que los vertebrados tienen huesos, ¿sí? Sí. Como los mamíferos, como la vaca, como usted, como los changos. Sí. Usted dice que los invertebrados son como los gusanos y los insectos que no tienen huesos, ¿sí? Sí. Pues resulta que falta uno. No puede ser. O de huesos o de no huesos, dice la maestra. No, maestra, está usted mal. Como no quiso dejar en evidencia que callaba a la criatura, le dice, bueno, a ver, explícame cuáles son los que faltan. Ella así como esperando que no le pueda decir algo que se le había olvidado aprender en los libros, porque los maestros pensamos que si aprendemos todo lo de los libros, se lo decimos a los niños, ya está muy bien la clase, con eso basta. La maestra sí lo pensaba. Y entonces la niña le dice, le faltan los vertebradísimos. La maestra dice, ¿te estás burlando de mí, Nachita? No, maestra. Mire, los vertebrados son como la vaca y como usted, con huesos así grandotes, ¿no? Y como yo, bueno, también. Okay. Los invertebrados no tienen huesos,
Pero hay unos que no tienen ni huesos ni no huesos, son los peces. ¡Ah, caramba! Y le dice, ¿a poco, maestra? El hueso de pollo es igual a una espina. Y esas chiquititas que luego hay hasta en el atún, ¿a poco son iguales? A veces hasta se pueden masticar. Yo le pregunté a un biólogo qué tanta razón tenía la niña y dice, no creas que está tan equivocada de pensar que tienen una estructura diferente. Nachita había inventado un intermedio. Obviamente, como yo estaba ahí, la maestra no dijo más, pero seguro que al día siguiente la regañó. Y le dijo que no anduviera diciendo impertinencias. Nachita se había dado permiso porque nos quedan en nuestra estructura cognitiva y afectiva algunos esquemas flexibles que aplicamos a nuevos objetos. Y entonces inventamos cosas, e inventamos formas de resolver que no son las usuales, pero nos salen, y entendemos el objeto. Y yo les estoy dando una demostración. Yo estudié a Piaget con los libros de Piaget, pero cuando yo quise explicar a Piaget y a las formas constructivas y a otros autores, me di cuenta que no me servían las palabras como estaban, que yo necesitaba usar objetos. Y entonces inventé esto que yo le llamo el show psicogenético, que permite aclarar conceptos sumamente complejos en lo epistemológico, pero que en realidad responden al pensamiento del sujeto. Y me ha sido útil, y por eso estoy aquí, si no ni me habrían invitado. Si hubiera traído mis esquemas ni me invitan, pues. ¿Por qué? Porque las nuevas formas de acercarse a los objetos de conocimiento van a ampliar el pensamiento. Y yo fui descubriendo que las formas de asimilación que describe Piaget en uno de sus últimos libros se representaban perfecto con esto. Y que la energética de las conductas que hace flexible a los esquemas estaba bien ejemplificada aquí. Y eso no solo lo inventé yo, fue gracias a que cuando uno está con niños y niñas, y si tiene el oído un poquito abierto, descubre que los niños y las niñas le dicen nuevas formas, como me pasó en una clase de 6º año, con un chico que era malísimo en matemáticas, siempre estaba mal, y que de repente en la mitad de la clase me pregunta, oye Tere, estaban haciendo divisiones muy grandes, ¿y si dividimos al revés? Todo el mundo se voltea y le dice, se llama Cuauhtémoc este niño, Cuauhtémoc, ¿cómo crees? Siempre se empieza por el primer número de la casita. A ver, dice Cuau, yo empiezo por las unidades. 4 unidades entre 4 niños, ¿cuánto les doy? 1, váyanlo guardando. 50 unidades entre 4 niños, ¿cuánto les doy? 5 decenas entre 4 unidos, ¿cuánto les doy? Les doy 1 decena y me está quedando otra decena más, misma que vuelvo a repartir, y entonces les doy 2 unidades más, o sea, ya tienen 3 unidades y me están sobrando 2. Entonces ya tienen 3 unidades y 1 decena. Y 200 o 2 centenas que yo reparto, o 200 unidades que reparto entre 4 niños, les doy, ¿cuánto? 50. Entonces tenía, ¿cuántos? 50 más 10, 60 más 3. Entonces tengo 63 y me sobran 2. 2 unidades, perdón. Y me dice, ¿ves? Se puede hacer al revés. Lo que hizo Cuau es mostrar algo que va pasando en el pensamiento cuando le damos chance de conservar la flexibilidad. Los niños más o menos entre los 8 y los 11 años van logrando no solo meter los objetos, sino además construir representaciones del objeto, que son las ideas abstractas, pero además descubren cómo las construyen. O sea, pueden ser capaces de recorrer el camino en el cual lo metieron de ida, y ya que lo hicieron de ida, lo pueden hacer de vuelta. O sea, hacen el pensamiento reversible cuando fue flexible. Pero si esto no ha sido flexible, no se crean la historia de que todo el mundo llegamos a las operaciones formales por edad y por decreto. Lo cual no es cierto, ¿sí? Acabo de estar dando un curso para los maestros de los bachilleratos de la Universidad de Morelia,
e hicimos ejercicios de densidad, peso y volumen, y mucho de su pensamiento era concreto. Entonces, cuando preguntaba yo qué determina que un barco se hunda, hubo quien dijo el tamaño y hubo quien dijo el peso. ¿Sí? Y hubo que hacer muchos experimentos para que establecieran alguna relación, no crean que toda completa, y qué bueno que no haya nadie de ellos aquí, ¿sí? Para poder llegar a entender que había una relación entre el peso y el volumen. Pero no crean que les quedó totalmente claro. Y como eso podemos demostrar con muchísimas investigaciones que el pensamiento no camina solito hasta llegar a la etapa formal y a manejar todas las abstracciones. Camina gracias a la acción, pero hay algo más importante. Esta acción que Nacho hacía primero con el legato y con todos los objetos, cuando llega a la escuela, sin que los maestros y las maestras se den cuenta, bendita infancia maravillosamente inteligente, Nacho descubrió que si discutía el asunto del gato con su amiguita Zenaida, es una Z, entonces, en esta interacción del pensamiento de Nacho, que está al mismo nivel que la Zenaida, cuando terminaban de discutir, el pensamiento de Nacho se hacía un poco verde y el de Zenaida se hacía un poco rojo. Porque la interacción entre sujetos, sobre todo que están en el mismo nivel, y es el caso de los niños y de las niñas, va a hacer que el esquema de uno impacte al del otro. ¿Sí? Y entonces, aunque los maestros digan, no se hablen, callados todos, aquí están en el salón, dándole el codazo, a ver, enséñame tú, explícame tú qué hiciste y por qué le hiciste así. Esa interacción que se escapa de las garras dictatoriales de la disciplina del maestro, favorece construcciones cognitivas y afectivas en los estudiantes, tengan 5 años, 12, 15, 20 o 35. ¿Sí? Porque es gracias a que yo le digo, ¿tú cómo lo entendiste? A ver, dime. Y que tome su pensamiento a esta edad, a sus 35 años, Nacho, no necesitando siempre representar en lo concreto, solo en unas cosas, no crea que ya todo está resuelto. Pero en muchas ya, a través de la abstracción, esta interacción genera nuevos esquemas. Y entonces Nacho tiene más esquemas cognitivo-afectivos gracias a la interacción. Y entre más formas cognitivas yo encuentre en los otros, mi pensamiento se hace más flexible. Y entre más dogmático sea, mi pensamiento se anquilosa más. Y lo peor de todo es que un pensamiento anquilosado ha perdido, yo quiero que vean, y les quisiera preguntar, ¿dónde está lo afectivo? No se nota, todo es igual, todo es igual. Es como si se hubiera desaparecido el aspecto afectivo que produce cada acto de conocimiento. Y tendríamos que provocar tal placer por conocer que los niños y las niñas, los chavitos de secundaria, los jóvenes y los adultos, siguiéramos buscando conocer. Tendríamos que hacer algo para que sea un acto placentero, satisfactorio, gratificante, emocionante, tan rico como otros actos cognitivo-afectivos que hacemos en nuestra vida. De tal manera que sigamos entusiasmados por seguir aprendiendo. Y perdonen que se los diga, pero la escuela no hace eso. Yo no he visto a niños abrir la puerta de la escuela un sábado porque quieren ir a estudiar. Al contrario. Tienen recreo. Vamos, volados al recreo. Aplauden cuando no hay clases. ¿Por qué? Porque la escuela no propicia la emergencia de lo afectivo junto con lo cognitivo. Es más, le parece un poco banal el asunto. ¿Cómo eso de que les vamos a enseñar a los niños jugando? Eso, que jueguen los maestros de educación física, y eso a veces, porque también hay sus casos, ¿no? Que juegue el maestro de danza, que la maestra que les va a dar pintura, bueno, educación artística, medio, pero matemáticas no, todo es serio y formal. Lógica, tampoco, serio y formal.
Álgebra, ni de chiste ningún monito en la clase. Aprender perfectamente a resolver las ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Los maestros y maestras no gozamos con los actos cognitivos. Y cualquiera que no goce con el acto cognitivo debería abandonar la escuela, de veras. ¿Son masoquistas? Se pasan en un espacio donde sufren todo lo que hacen, cuando debería gozarse el acto cognitivo con los niños y las niñas. Y eso va a permitir que ese goce del acto cognitivo permanezca. Y un poco para cerrar esta parte y que quiero que vean unas imágenes, yo quiero contarles algo que pasó con un niño pequeño que se convirtió como en Nacho, en un hombre muy inteligente. Sucede que Fer estaba en la escuela y le encantaba abrir los libros de animales. Se sentaba a sus 4 añitos buscando, y el tigre, y el gato, y el perro, y el delfín, y la ballena. Y se encontró un día a sus 5 años un maravilloso atlas que tenía un mapamundi y tenía dibujados los animales por todos lados. Y entonces Fernando le propone a su maestra: ¿vamos a jugar a los animales? Bueno, vamos a jugar a los animales, pero así como en este mapa de todos los animales del mundo, porque él sabía que eso era el mundo, aunque no entendía muy bien qué tenía que ver con el lugar donde él vivía. No importa, le llamaba mundo. Sucede que Fernando se va con su maestra, que estaba absolutamente enamorada del acto cognitivo de los niños, y su maestra les pinta en el patio de la escuela el mapa. Y entonces Federico hace de jirafa, Claudia hace de león, Fernando hace de ballena, a la maestra la mandan a hacer de águila, y todo el mundo va jugando, desplazándose como los animales, y nadaban, y hacían su cabeza grande, y trepaban como los changos. Estuvieron fascinados jugando a los animales, porque además la regla era: no te salgas de donde viven los animales. Una jirafa no puede irse al mar, y un tiburón no puede irse a la montaña, y un águila no va a meterse en la selva. Juegue y juegue y juegue y juegue. Al día siguiente, los niños y las niñas vuelven a pedir el mapa. Y pasan 2 días y siguen pidiendo el maldito mapa. Resulta que un día me cansé del mapa. Entonces dije: no puede ser. Vamos a pintar el mapa para que el mapa no se nos borre. Y entonces, con niños de 3, 4 y 5 años de edad, pintamos un mapa en el patio para jugar a los animales. No para aprender geografía a los 4 años de edad, porque queríamos que se adelantara el currículum. Era para jugar a los animales. Pintamos el mapa y descubren que de azul se pinta muchísimo, porque hay mucho más. Y entonces Federico dijo: es mucho el mar de los tiburones, ¿verdad, Tere? ¿Hay mucho mar en el mundo? Sí, hay mucho mar. Y entonces cuando pintan Australia, que saben que ese pedazo le llaman Australia y que ahí va a haber un tipo de pájaros y de canguros, muy importantes los canguros en la vida de los niños. Claudia dice: y es más chiquito Australia que América, ¿verdad? Donde pusiste a los otros animales. Pues sí. Y que África, donde están los elefantes. Pues sí. Estos niños y niñas jugaron con el mapa toda su infancia. Y resulta que pasado el tiempo, recibo yo una tarjeta postal de Andenes. Y aunque yo había estudiado geografía con aquellas criaturas y seguí estudiando, yo no sabía dónde estaba Andenes. ¿Ustedes saben dónde está Andenes? Está en Noruega. Está en el Círculo Polar Ártico. Me llega esa tarjeta y dije: pues ¿quién me escribirá de allá? Y me escribe Fernando. Y me dice: estoy en una estación del Whale Safari de Noruega, cuidando ballenas. Por aquella época yo tengo un congreso en Suecia, y como sabía un poquito de geografía, me acordé que estaban pegados, y dije: pues hay que ir. O sea, pues qué trabajo, ¿no? Ya habiendo cruzado. Y le escribo a Fernando diciéndole que quiero verlo. Localizo con su mamá el teléfono y me dice: solo tenemos el teléfono móvil del barco porque anda persiguiendo tiburones. Dios mío, siempre el Fernando con los tiburones. Voy a Andenes, llego a aquel lugar. Cuando veo a Fernando, le veo los ojos de los 6 años de edad. Los ojos no cambian. Estaba calvo, ya no estaba con pantalones cortos, pero
un viaje, iba mi hija conmigo, nos invita a un viaje a ultramar, en donde es un viaje para turistas súper ricos, que es un safari marino. Pues ya se imaginan lo que cuesta eso, pero yo era la maestra, entonces va de gratis. Entonces, vamos a alta mar a encontrar a la ballena azul, la ballena que saca agua por detrás, ¿sí? Y a buscar tiburones. Y en ese camino, además, era la época del sol de medianoche. Acababa de pasar el momento clímax, pero todavía teníamos día, muchísimas horas. Entonces salimos en la mañana, pero seguíamos navegando y era de noche y todo era de día. Nuestro sistema de ubicación temporal estaba loco absolutamente. En ese camino, Fernando me cuenta lo que está haciendo. ¿Qué haces, Fer? Si tú sabes, Tere, que para los noruegos, los tiburones y ballenas que tienen son su gran riqueza. Tenemos catalogados a todos los animales y sabemos cuáles son. Ahí descubrí que los tiburones y las ballenas tienen huellas digitales. Son las aletas. Todas las aletas son diferentes. Y él tenía el inventario en fotografía de todas las aletas. Pero además me dijo algo que a mí me acabó de articular con este asunto de los esquemas flexibles. Porque me dice, ¿y sabes que las ballenas tienen un lenguaje? Dije, a ver, Fer, o sea, vamos a ver si realmente estamos hablando de lenguaje. ¿Por qué dices tú que es lenguaje? Mira, te voy a enseñar. Y entonces, a lo lejos vimos que llegaban un grupo de ballenas en un espacio donde se movía mucho el mar. Me dice, esa es una cama de arenques. No nos podíamos acercar mucho, pero lo vimos con los lentes y demás. Dice, una cama de arenques. Él estaba filmando, también lo vimos en la filmación, acercamientos, y se movía el mar. Y comieron las ballenas, ¿sí? Y después de comer un rato, él registra con el sonar un sonido particular. Dice, ¿oíste este sonido? Sí. Espérate tantito, no vamos a mover el barco de aquí, vas a ver algo extraordinario. Y al rato se ve llegar otro grupo, otra familia de ballenas que van a comer. Al terminar, no se oye ningún sonido. Se acerca a la cámara y se ve que no hay movimiento en el mar. Dice Fer, ya se acabó la cama de arenques. Dice, tengo grabado en el sonar muchas comunicaciones entre familias de ballenas para informarle al otro que queda arenque. Pero cuando ya no hay arenque, no hay sonido. Tú ve las ondas que van marcando estas grabaciones y ve cómo son similares entre sí. Pero eso es lenguaje. Le están avisando al otro que hay comida. O que no hay comida. ¿Sí? Cuando yo oí a Fernando hablar, o sea, se imagina después de ver un alumno chiquito y verlo grande así, o sea, embobada. Dije, Fer, yo te tengo una pregunta que me tienes que contestar. ¿Qué relación hay entre esto que tú haces ahora con toda pasión, porque además el chavo no dormía y imagínense esa temporada, realmente estaba sale y sale y sale para registrar a todas las ballenas, las que regresan, ver cuántas hay nuevas en la camada. La ballena conserva a sus hijos en el grupo todo el tiempo, entonces pues se sabía cómo se conservaban. Y le pregunté, Fer, ¿qué relación hay entre esto que haces tú ahora con tanta pasión, ¿sí?, y lo que tú hacías cuando tenías 6 años? Me dice, ay, Tere, si tú me hubieras preguntado a los 6 años qué quería hacer de mi vida, seguro que mi sueño habría sido hacer esto. ¿Te contesté? Le digo, con muchísimo me contestaste. Entonces resulta que si un niño pequeño bebe el conocimiento en esa fiesta afectiva, muy posiblemente se conserve en él. Pero si no le damos la oportunidad de gozarlo, a lo mejor no lo logre. Yo le pregunté a Fer cómo había llegado allá a Noruega. Me dice, primero como polizonte en un barco. Los convencí de que yo les lavaba los excusados, tío, porque no tenía beca para llegar acá. Pero fue tan importante para el grupo que ahora soy el responsable del campamento marino, ¿sí? Y cuando ustedes vean fotografías de ballenas o de tiburones, revisen el nombre, porque si dice Fernando Ugarte, ese es mi alumno. ¿Sí? Seguro. ¿Sí? Y bueno, esa es solo una muestra de cómo lo afectivo transforma al sujeto y le permite seguir explorando.
Uno de los grandes riesgos de que la escuela no permita la flexibilidad del pensamiento es que los niños y las niñas no siguen aprendiendo, porque solo se ha aprendido de una sola manera. ¿Sí? Y yo creo que la escuela no puede plantearse enseñarle todo a su población, porque siempre van a seguir surgiendo nuevos conocimientos, en el campo que ustedes quieran. En el arte, en las matemáticas, en la literatura, en la educación física, en la pintura, en la lengua, siempre va a haber nuevos conocimientos. Un sujeto que ha perdido esto, cuando se enfrenta a realidades diferentes, las condena y las elimina. Y una de las cosas que pasa en la sociedad actual es que los conocimientos fluyen de manera constante. Esta globalización del conocimiento nos enfrenta a maneras de ver el mundo muy diversas a una velocidad que jamás sospechamos. Antes esperábamos a que el libro se publicara, se tradujera a todas las lenguas y nos llegara, como 30 años después. Ahora nos llega con solo apretar un botón. Y tenemos que tener capacidad para discriminar si eso que nos llega es válido o no. Y cómo si nunca nos hemos enfrentado a ello. Estas formas no permiten enfrentarse. Y yo creo que en ese sentido, muchas de las cosas que hacemos en la escuela, en lugar de permitirle a los niños y a los jóvenes seguir aprendiendo, les inhibe, les impide seguir aprendiendo. Y les impide seguir aprendiendo de las cosas y de las personas, porque no les da la posibilidad de centrarse. Solo cuando el pensamiento se conserva así, entonces van a ser capaces de seguirlo intentando. Y nosotros mismos, nosotras mismas, lo podemos ver. A lo mejor, hace 30 años, pensar en la homosexualidad era algo que nos parecía totalmente fuera, había que esconderla. En este momento, yo quiero cerrar esta presentación con una gran lección que nos dieron unos niños de 6º año. Estaba la maestra preparando una intervención de educación sexual para 3er año y tenía un buzón de preguntas. Y los chiquitos de 3º preguntaron qué era eso de la homosexualidad, que si los niños de su edad podían ser homosexuales. Y entonces ella lo llevó a 6º y les preguntó a sus alumnos qué pensaban de esas preguntas. Y una chiquita tomó la de la homosexualidad y le dijo: ay, Leti, todo es tan sencillo, es solo cuestión de gustos. Es como cuando te gusta una comida y no te gusta otra. En la sexualidad tú tomas tu decisión de lo que te gusta. Pero eso lo vas sabiendo con el tiempo. Cuando somos pequeños todavía medio que no sabemos. Diles que todo es cuestión de gustos. Jimena solo tiene 11 años y puede vivir un concepto que a nosotros nos costó muchísimo tiempo llegar a digerir, porque veíamos el mundo así. No sé si ya lo tengamos resuelto, ¿sí? Pues habría que preguntárnoslo, ¿sí? Pero sin embargo, para Jimena no resultaba ningún conflicto. Y explícales a tus alumnos, Leti, que el hecho de que se juegue con unos juguetes o con otros no define nada. Solo son ensayos. Órale, solo son ensayos. Había en el caso de 3er año un niño que jugaba mucho con muñecas. Y vieron los otros que lo que a Kevin le gusta hacer es que está ensayando a ver qué le va a gustar. Que no sean tontos, que todavía no hay definición. Consejo de Jimena, ¿sí? A los 11 años de edad. Entonces, tener la capacidad para ver el mundo desde otros ojos no va a ser gratuito. Tiene que haber un proceso educativo que rescate lo natural, porque al inicio, de manera natural, sin prejuicios, se enfrentaban todos los niños, Nacho y los demás, a la realidad de una manera abierta, pero a medida que vamos teniendo experiencias negativas, decimos: yo no puedo aprender matemáticas, yo no entiendo nada de literatura y soy malísimo para correr, ¿sí? A mí ni me obliguen a hacer ejercicio físico, yo no entiendo nada de lógica, porque el pensamiento es hecho así. La única forma es diversificar. Y entonces sí,
todas las emociones y afectos que se han ido experimentando van a ser útiles para otras cosas. Porque voy a tratar de entender la otra realidad y cómo piensa el otro. Y la escuela se tendrá que preguntar qué pretende, qué busca. ¿Formar sujetos únicos iguales? Yo diría que no. Yo quiero muchos Fernandos y muchos Nachos y muchas Jimenas, para que descubran que cada uno es único e irrepetible. Y que eso es lo más maravilloso que tiene la escuela. Por lo tanto, la escuela, si bien tendrá que seguir planeando como la maestra Tita o no sé quién era, ¿sí? Anita, tendrá al mismo tiempo que descubrir que en cada acto cognitivo en el aula, a lo mejor cambia la cosa. A lo mejor las percepciones de los niños y de las niñas son diferentes. La forma como lo enfrenten son diferentes. Porque lo más extraordinario de lo que pasa en el aula es lo extraordinario que pasa aquí. Cada persona que estamos aquí, cada mujer y cada hombre, somos absolutamente diferentes. Tenemos comunes, tenemos esquemas comunes, pero tenemos visiones de la realidad que nos enriquecen. Y cuando eso se descubre en la escuela, a lo mejor nuestra sociedad empieza a dialogar de manera diferente. Y no busca hacer un común, un igual. Yo lo he descubierto con el tiempo, gracias a que tengo muy buenos maestros y maestras. Tienen 4, 5, 6 años, 8 años, 10 años, porque ellos enseñan. Y ojalá que ustedes en este proceso de enseñanza de niños y de enseñanza de maestros, igualmente les permitan descubrir eso, que ese es el mayor reto. Epistemológicamente, la mejor inversión no está en ir a aprender epistemología en Neuchâtel o Ginebra, o algunas otras corrientes, porque nada más esa. A lo mejor quieren ser vygotsquianos o ericksonianos o freudianos, etc. No es la mejor inversión. La mejor inversión es ponerse los lentes muy claritos para empezar a ver cómo los procesos de aprendizaje, los procesos afectivos se desarrollan cuando uno les da permiso. Cuando la escuela da la posibilidad de que ellos se enfrenten y resuelvan y nos digan nuevas maneras, porque es multiplicar los esquemas, nuevas emociones, porque es multiplicar los afectos, nuevos descubrimientos, porque es multiplicar el reconocer que Nacho y que María y que Jimena y que Fer ven el mundo en forma diferente y puede que para mí eso sea una gran riqueza. Muchas gracias por su paciencia.